Los asesinos del matrimonio. Salmo 127:1, versión NTV. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Levante su mano, diga: los asesinos del matrimonio. Número 1, el exceso de compromiso y el agotamiento físico. El exceso de compromiso y ¿qué más? Y el agotamiento físico. Ese es el primer asesino del matrimonio. Muchas veces no tenemos tiempo para nuestra familia. Estamos involucrados en tantos compromisos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en el deporte, que terminamos agotados físicamente y mentalmente. ¿Y cuál es la consecuencia del exceso de compromiso y del agotamiento físico? Que descuidamos nuestro matrimonio. Vivimos en una sociedad muy afanada en lo material, que se levanta muy temprano en la mañana y se acuesta muy tarde, y no disfrutan del fruto de su trabajo. Por eso hay tantos hogares destruidos, por el exceso de compromisos. Ahora, ¿cómo vencemos este asesino del matrimonio? ¿Cuál es la manera de vencer el exceso de compromiso y el agotamiento físico? ¿Qué dice? Establecer. ¿Qué tienen que hacer los esposos? Establecer prioridades en sus vidas. Un creyente exitoso, un hijo de Dios exitoso en la vida, tiene pocas cosas que hacer, porque ha establecido prioridades. Tenemos una gran lista de cosas que hacer, pero un creyente exitoso tiene pocas cosas que hacer, porque aquellas cosas que no tienen valor las elimina de las cosas que tienes que hacer. Si estás trabajando, si estás estudiando, si estás sirviendo aquí en la iglesia, tienes que administrar bien tu tiempo. ¿Lo escucharon o no? A mí me gusta mucho que, como hablábamos el domingo pasado, conocemos a Jesús. El Señor transforma nuestra mente. Antes pensábamos que no éramos para estudiar en la universidad, que no nos daba la cabeza. No teníamos ningún plan a futuro. ¿Qué pensaba la gente de nosotros? Que éramos un tiro al aire. Conocimos a Jesús. A través de su palabra el Señor comenzó a renovar nuestro entendimiento, el alma, a renovar el entendimiento, a echar fuera por medio de la palabra viejos patrones mentales, fortalezas mentales. Llegamos al Señor, el Señor nos transforma, comenzamos a servir en la iglesia, comenzamos a estudiar en la universidad, aún estando casados, teniendo bebés, comenzamos a trabajar, entonces servimos en la iglesia, trabajamos y estudiamos en la universidad. ¿Y qué es lo que sucede? A no tan largo plazo, podríamos decir a corto plazo, el exceso de compromisos y el agotamiento físico provoca que usted descuide su matrimonio. Por eso, ¿cuál es la clave para vencer a este asesino? Tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Tenemos que administrar nuestro tiempo. Mire, le voy a contar algo. Nosotros nos casamos con mi esposa. A la semana después nos ungieron de pastores y comenzamos a tener hijos. Tuvimos 2 pequeños seguiditos, 2 bebés.
pastores de una iglesia que recién comenzaba, mucha actividad, muchos compromisos. Usted sabe lo que son líderes, todo lo que conlleva criar a un bebé espiritual. Teníamos puros corderos, no alcanzaba ni siquiera para una oveja, puros corderitos, ni un juicio, ninguno, puros problemas, puro estrés, puro cansancio. Y teníamos que lidiar con nuestro trabajo que teníamos en ese momento, una librería que teníamos en el Caracol, atenderla durante el día hasta las 20 horas, pastorear a la gente, preocuparnos de nuestros hijos que no dormían bien en la noche. Nuestros hijos nacieron con el sueño cambiado, toda la noche despiertos, nos turnábamos. Hoy te toca a ti estar con el hijo, mañana me toca a mí. El día que a mí me tocaba dormir, ese día a mí me tocaba orar, y así y viceversa, organizados, atender a la iglesia. ¿Y en qué tiempo nosotros nos atendíamos a nosotros como matrimonio? Después de las 12 de la noche, después de las 1 de la mañana, cuando los niños lograban dormir. Pero nunca fue una opción descuidar nuestro matrimonio. Siempre le hemos dado prioridad a nuestro matrimonio. Yo abandoné la música por muchos años porque el hacer música implica tiempo. Hay que dedicar mucho tiempo para componer una canción, para después de ensayar la canción. Son horas y horas y horas y horas. Después usted escucha el producto terminado, 3 minutos y medio, una canción, pasa a estar, pero detrás de eso hay meses de trabajo. Abandoné la música porque hay que ordenar las prioridades y hay que organizarse. Y una de las prioridades era mi familia. Yo me he privado de la música por mi matrimonio, por mis hijos, y yo me he privado de viajar. Ayer hablábamos con Gabriel. Gabriel nos decía que nosotros tenemos que viajar porque el ministerio se tiene que extender a otras naciones. Claro que sí, y lo vamos a hacer. El MFC Punta Arenas lo vamos a extender por muchos países de Europa, Latinoamérica, de África, de Asia, etcétera. Pero yo me he privado de viajar. Yo no he ido a ninguno de los congresos que yo tanto admiro. Yo no he ido a estar en ninguna de las iglesias que yo tanto admiro. ¿Por qué? Porque no tengo recursos. Si no tuviera recursos, usted sabe, lo hacemos por fe. Pero piense usted, ¿por qué yo no salgo? ¿Por qué yo no me voy a ningún lado? En primer lugar, porque yo jamás quiero que mis hijos digan el día de mañana cuando sean grandes: mi papá fue muy buen pastor, pero pésimo padre. Los hermanos de la iglesia tenían todo el tiempo de mi papá, pero mi papá nunca tenía tiempo para mí. Yo jamás quiero escuchar eso. Yo quiero evitarle a mis hijos que crezcan con rechazo, la ausencia de su padre siendo pastor. Eso sí que sería una ironía, ¿sí o no? Bueno para pastorear a la gente, pero muy malo para pastorear a sus hijos. En primer lugar, porque soy muy querendón de mi casa, soy muy querendón de mis hijos, de mi esposa. Me cuesta mucho separarme de ellos y no lo quiero hacer. Estábamos hablando anoche que queremos sacar nuestros pasaportes. Yo ya tengo el mío, la pastora, el de los chicos, porque yo creo que en un par de años más Saily va a aguantar unos viajes largos para que vayamos a abrir una iglesia, no sé, a Venezuela, cuando Gabriel tenga que volver a casa. A otra ciudad de Venezuela cuando Darwin tenga que volver a casa. Y así. Porque para mí es muy importante mi matrimonio
tener una esposa feliz en casa. Para mí es muy importante tener a mis hijos felices en casa, que no les falte el papá. Yo he escuchado tantos testimonios de hijos de pastores que dicen: mi papá era muy bueno para pastorear a gente desconocida que después los abandonó, y para nosotros nunca tenía tiempo. Por eso yo me he privado y he eliminado de mi lista de cosas que tengo que hacer, cosas como la música, que retomé hace un par de años recién, y el tema de los viajes, porque yo sé que en el momento que abramos una iglesia no es ir a dejar a uno a Venezuela y después que te vaya bien, sino que tenemos que ayudar en los primeros años a estar con ellos, a fortalecerlos, a ir a orar por ellos, a ayudarlos a predicar, etcétera. Si estás trabajando, estudiando, sirviendo en la iglesia, debes administrar bien tu tiempo, especialmente los que tienen bebés. Hay un esfuerzo que debemos hacer para lograr nuestros sueños, pero sin descuidar el matrimonio. Si tú quieres lograr tus sueños, ¿cuál era nuestro sueño al principio con mi esposa? Lograr establecer una iglesia, lograr tener creyentes maduros que nos ayuden a pastorear a la iglesia y que nos bajen un poquito el nivel de estrés, para que nos ayuden a cuidar al rebaño. Han pasado los años y lo hemos logrado, porque con esfuerzo se logran todas las cosas. Tú tienes que estudiar, y le doy gloria a Dios porque Dios ha transformado tu mente, y antes no estabas ni ahí, no estaba dentro de tus prioridades estudiar, pero ahora sí, y le doy gloria a Dios por eso, porque dentro de unos años serás un profesional. Pero ¿qué sacas tener tu título y perder tu matrimonio? ¿Qué sacas tener tu título a costa de qué? ¿Qué sacas tener tu casa? Matarte trabajando para tener tu casa, pero ¿a costa de qué? Por eso tenemos que ordenar nuestras prioridades. Le voy a contar algunas intimidades porque creo que hay sabiduría. Si a mí me ha ido bien en mi matrimonio, creo que hay sabiduría allí. Muchas veces, después de estar aconsejando 2, 3, 4 matrimonios durante el día, un aconsejamiento de matrimonio mínimo son 2, 3 horas. De atender a nuestros hijos de igual manera. Y terminar exhaustos. Cuando yo me he dado cuenta que a mi esposa le falta cariño, le falta atención, a las 12 de la noche, cuando los chicos se duermen, ¿qué quiere hacer? ¿Miremos una serie? Ya, miramos una serie. A las 1:30 de la mañana, terminando de ver un capítulo, porque eso es lo que le gusta a mi esposa. Entendiendo que al otro día hay que levantarse muy temprano nuevamente. Pero yo entiendo que hay cosas que yo no debo descuidar. Y una de las cosas que yo jamás debo descuidar es a mi esposa, a mis hijos. Si yo estoy bien con mi esposa, mis hijos son felices. ¿Cuántos dicen amén? El pasar un tiempo con tu esposa mirando una serie es tan espiritual como orar a las 5 de la mañana. Estar con tu esposa a las 11 de la noche cuando se durmieron los niños y tener un tiempo de adoración postrados en la presencia de Dios a las 3 de la madrugada es tan espiritual como eso. ¿Qué opina usted de gente entre comillas espiritual que ora todos los días a las 3 de la mañana adorando de guata en el piso, lenguas de fuego, visiones, sueños, pero que tienen una esposa insatisfecha en el hogar? ¿Qué opinión usted tiene de esa persona? ¿Qué opinión usted tiene de esa persona? ¿Usted cree que Dios está agradado
de esa persona, yo creo que lo que sucede es más una confusión que sabiduría de Dios. Yo creo que hay más una confusión en el alma que sabiduría espiritual. Porque Dios jamás te va a decir: descuida a tu esposa por orar. Descuida a tus hijos por orar en las noches. Nosotros hemos tratado de mantener un balance en nuestro matrimonio. Hemos pasado periodos muy largos de ayunos, 40 días para ser específicos, donde, como dice la palabra, no os neguéis el uno al otro. Aunque cuando por mutuo acuerdo, solamente para ocuparse en la oración y en el ayuno, ustedes pueden dejar de tener intimidad. Pero inmediatamente después de que ustedes se terminan de ocupar del ayuno y la oración, vuelvan a juntarse para que Satanás no gane ventaja. Hay tiempos donde uno se tiene que ocupar de lo espiritual, pero tiene que ser en mutuo acuerdo. Y tenemos que ocuparnos de lo espiritual como matrimonio, porque así se logran las cosas en Dios. Todo es espiritual, como dijo el pastor Franco. Todo es espiritual. Ganamos la batalla en el espíritu a través del ayuno, la oración, de la búsqueda, y después eso se va a ver reflejado en el plano natural. Tenemos que ser sabios y mantener un balance. Salmo 128 dice: qué feliz es el que teme al Señor. ¿Qué más dice? Todo el que sigue sus caminos. Verso 2, ¿qué dice? Gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Verso 4, esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Cuáles deben ser las prioridades de todo creyente? ¿Cuáles son las prioridades de todo creyente? Colócame las 4 prioridades de todo creyente, todas juntitas. Letra A, ¿qué dice? La relación con Dios. ¿Cuál es la primera prioridad? La relación con Dios. Y cuando hablamos de la relación con Dios, no solamente estamos hablando de la oración. Hay disciplinas espirituales que todo creyente tiene que cultivar y practicar. La oración, el ayuno, la lectura y el estudio de la palabra, el congregarse y el darle a Dios, el darle a través de la ofrenda, a través de los diezmos, de las primicias, de las siembras, de los pactos, etcétera. La relación con Dios. Letra B, la relación con la familia. Letra C, la iglesia. Y D, el trabajo o los estudios. Letra A, la relación con Dios. Job 8:5. ¿Cuántos quieren que como familia les vaya bien? Los que no tienen casa. ¿Cuántos quieren conquistar esa casa propia? Amén. Amén. Si no tienes auto, ¿cuántos quieren conquistar ese auto nuevo? Comprarse un terreno, construir allá en una parcela, adquirir bienes materiales. ¿Cuántos quieren que le vaya bien a su familia? Amén. Job 8:5, mira lo que dice: si tú de mañana, le hablo a los esposos, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y el 7, mírese usted como familia, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, porque tu familia depende de la relación con Dios.
Todo lo que tú obtengas como matrimonio, como familia, va a depender de que si tú de mañana buscares al Todopoderoso. ¿Cuál es la prioridad número 1? Diga, la relación con Dios. Diga, tengo que ordenar mis prioridades. Diga, tengo que ordenar mis prioridades. Diga, prioridad es orar. Diga, prioridad es ayunar. Diga, prioridad es estudiar la palabra. Diga, prioridad es congregarme. Diga, prioridad es darle a Dios. Antes de comenzar el día, necesitamos estar con el Espíritu Santo. Porque cuando ponemos a Dios primero, la gracia de Dios viene sobre todo el resto. ¿Está escuchando? Cuando ponemos a Dios primero a través de nuestra relación con Él, al comenzar el día buscándole en oración, Dios colocará su gracia en la relación con la familia. El Señor colocará su gracia en mi servicio en la casa del Señor. El Señor colocará su gracia en la pega y en los estudios. Amén. Diga, prioridades. Antes de ir al trabajo, antes de ir a la universidad, tengo que pasar tiempo con Dios, porque Dios es mi prioridad. Cuando hacemos esto, la bendición de Dios está sobre todas nuestras cosas, sobre todo lo que tengo que hacer, sobre todas las áreas de mi vida, porque Dios va a redimir el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La relación con la familia es la segunda prioridad. Después de Dios, tengo que tener tiempo de calidad con mi esposa. Diga, tiempo de calidad con mi esposa. Cuando usted escucha un amén como el de la Sofía, usted se da cuenta que ese amén viene con tiempo de calidad con la familia, con la esposa. Si la relación con ellos no se cultiva, vamos a perder nuestro hogar. Sí, la iglesia, después de cumplir con Dios, después de cumplir con mi familia, la siguiente prioridad es servir en la iglesia. Después de tener mi relación con Dios personal, después de pasar tiempo de calidad con mi familia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que servir en la iglesia con mis dones, con mis talentos, con mi tiempo y con mi dinero en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchos descuidan la familia por el servicio en la iglesia. ¿Estarán las prioridades en orden? Muchos descuidan la relación con Dios por la relación con la familia. ¿Estará correcta el orden de las prioridades? Tenemos que entender que la familia sostiene el ministerio y no el ministerio a la familia. Si quieres servir a Dios y serle fiel, tenemos que ordenar las prioridades. Yo recuerdo hace muchos años, y eso me quedó grabado, llegaron a la iglesia un matrimonio de jóvenes con muchos problemas matrimoniales, problemas de divorcio, de separación, de engaños. Pasaron por un encuentro, Dios restauró la familia, Dios restauró el matrimonio, se perdonaron, andaban puro amor, puro romance, pura pasión. Yo recuerdo que el encuentro fue un viernes, sábado y domingo. Y el miércoles siguiente hubieron de esos días que nunca hay en Punta Arenas, días de sol, 20 grados. Estábamos en la costanera y a eso como de las 8 de la tarde veo pasar al matrimonio camino a la costanera, a la playa. Nosotros dijimos, va, hoy día es Casa de Paz. Y bueno, después en el reporte de Casa de Paz vimos que no fueron a la Casa de Paz. Claro, porque cuando nosotros somos inmaduros y cuando no tenemos sabiduría para ordenar nuestras prioridades, nosotros ponemos la relación con la familia por encima
de la iglesia, del congregarnos en la iglesia, y que entre comillas está correcto, pero nosotros tenemos que tener un balance en nuestra vida, porque todos los extremos son dañinos, todos los extremos destruyen. Usted pregúnteme, ¿qué pasó con ese matrimonio meses después? Dejaron de congregarse, porque ahora Dios los había sanado, Dios había restaurado el matrimonio y tenían que pasar tiempo juntos. El día domingo al campo, ya no venían a la iglesia. Besos para acá, besos para allá, fotos en las redes sociales, puro amor. Pregúnteme hoy día, ¿cómo están ellos? Todo lo del pasado volvió. Las cosas que se habían perdonado probablemente volvieron. Hoy día están divorciados. Están divorciados. ¿Sería la voluntad de Dios que ellos en un momento dado prioricen la relación con la familia que estar en la iglesia? Por eso usted tiene que ser sabio y no tiene que malentender, no tiene que darle placer a su alma, porque su alma siempre se va al extremo. Ya su alma va a querer ningún domingo venir a la iglesia porque tengo que estar con mi mamá. Su alma ahora le va a bajar el amor por la casa, por el matrimonio, y todos los miércoles tiempo de calidad con la familia, cine en la casa. ¿Será eso correcto? No, pues no es correcto. Usted tiene que tener un balance. Nosotros tenemos como creyentes, el apóstol Pablo nos asemeja con deportistas y nosotros tenemos disciplinas que cultivar: la oración, el ayuno, la palabra, el congregarnos y el darle a Dios. Son disciplinas que nosotros tenemos que mantener en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo. Para la mayoría su prioridad es el trabajo. Por esta razón todo anda mal. No hay sabiduría para administrar el tiempo. Muchos creyentes buscan trabajos que les ocupa tanto su tiempo que no pueden darle tiempo de calidad a su esposa ni a sus hijos. Cuando busques un trabajo, siempre tienes que preguntarte: ¿me dará tiempo para estar con mi familia? ¿Me dará tiempo para servir en la casa del Señor? ¿Me dará tiempo para congregarme en las casas de paz? Si no es así, ese trabajo no es para ti, porque hay prioridades en los hijos de Dios: la relación con Dios, mi familia, la iglesia y después el trabajo y los estudios. Pregúntate hoy: ¿el trabajo que tengo me está quitando el tiempo con mi familia? ¿El trabajo que tengo me está quitando tiempo de calidad con mi esposo o con mi esposa? ¿Me está impidiendo servir en la casa del Señor el trabajo que tengo? Mira lo que dice Proverbios 10:22. El bienestar matrimonial que tú puedas estar disfrutando en este momento es una ilusión si tú no te congregas. Si tú has conocido a Dios y tú no te congregas cuando tienes que congregarte, eso es una bola de nieve. Eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Si tú estás pasando un buen momento en tu matrimonio, un buen momento en el trabajo, pero no estás orando, tu relación con Dios está por el piso. Las disciplinas que tenemos que cultivar como hijos de Dios, no hay absolutamente ninguna que estamos cultivando. No estamos sirviendo en la casa del Señor. Yo te quiero decir que eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Es una ilusión, es pasajero lo que estás viviendo. Porque lo que va a sostener tu matrimonio, lo que va a sostener tu familia, va a ser la relación con Dios y va a ser este lugar, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nuevamente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? Los asesinos del matrimonio. Número uno, dijimos. Número uno, el primer asesino del matrimonio. Número dos, el mal uso del dinero. El 80% de las personas que están en la cárcel es por problemas de dinero. 80%. 4 de cada 10 matrimonios se divorcian por problemas de dinero. 4 de 10. Los expertos han llegado a la conclusión que las personas que tienen problemas relacionados a lo económico es por mala administración. Todos los problemas económicos que tú puedas tener es simplemente mala administración. La pregunta, ¿quién es el encargado de manejar el dinero en el hogar? ¿El hombre o la mujer? Bueno, bíblicamente hablando, el hombre es el cabeza del hogar. Pero en mi caso, no es que no sea cabeza de mi hogar, pero mi esposa es la que maneja el dinero. Yo nunca tengo plata en mi bolsillo. Nunca el dinero ha sido una prioridad en mi vida y los que me conocen lo saben. ¿Qué es presupuesto de un hogar? ¿Qué significa esa frase? Presupuesto de un hogar. No sé si estará escrito. Si no está escrito, no importa. Presupuesto de un hogar es distribuir el dinero de ambas partes, no solamente del hombre, no solamente de la mujer. Distribuir el dinero de ambas partes de acuerdo a las prioridades. Lo primero es, en un matrimonio no existe tal cosa como lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Mi sueldo, mi dinero, tu sueldo, porque somos uno. No somos dos, somos una sola carne. En un matrimonio no son dos personas, somos uno solo. Se reúne el dinero de ambos y se hace uno solo. ¿Cómo se dividen los gastos de una familia? Hay 3 categorías. ¿Cómo dividimos los gastos en una familia? A, necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Son las que se cubren primero, apenas el dinero llega a nuestras manos. ¿Qué más dice? Todas estas necesidades, las necesidades básicas, me coloca el título, todas estas necesidades deben ser suplidas antes de gastar en otras cosas. Esto es lo primero, las necesidades básicas. Colócame el título. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Primero, diezmo y ofrenda. Tenemos que apartar lo que es de Dios. La palabra dice que cuando habla de primicias, habla de diezmos, ofrendas, pactos, etcétera, etcétera. Y cuando habla de primicia, dice que la primicia gobierna el resto de la masa restante. En otras palabras, dice, si la primicia es santa, todo lo demás es santo. Por eso, cuando hablamos de primicia, por ejemplo, no solamente hablamos de dinero, también hablamos del tiempo. Si a primera hora del día tú le das la primicia de tu tiempo a Dios, antes de trabajar, antes de estudiar, antes de pasar tiempo con la familia, si tú le apartas la primicia de tu tiempo a Dios, todo lo demás va a quedar bendecido por Dios. Todo lo que tú tengas que hacer en el día va a quedar protegido, bendecido y será multiplicado por Dios. Porque a Dios le pertenece la primicia. A Dios siempre se le da lo primero y lo mejor. Dios se merece siempre lo primero y lo mejor. Y no solamente del dinero, sino que también del tiempo, de nuestro tiempo.
Ese es el misterio detrás de las primicias y el poder detrás de las primicias. Si tú cuando recibes tu sueldo, lo primero que tú haces, las necesidades básicas, vamos a cumplir con el Señor. Vamos a sembrar en la obra del Señor. Vamos a ofrendar en la obra del Señor. ¿Qué es lo segundo? Alimentación. ¿Qué viene después? Luz, agua y gas. ¿Qué viene después? Arriendo, las necesidades básicas. Después de suplir las necesidades básicas, estamos viendo cómo se dividen los gastos en una familia. Viene letra B, las carencias. ¿Cuáles son las carencias? Las carencias son como la ropa, como el celular, ¿qué más? Como el plan de celular, como la televisión, como el cable, etcétera, como un auto, como arreglos del auto. Esos son carencias. Tú no puedes suplir las carencias en primer lugar y dejar las necesidades básicas en segundo lugar, porque allí vas a tener un problema en la administración de tu dinero que tarde o temprano va a traer problemas en el matrimonio. Los problemas de dinero son el primer causante de divorcio en el mundo. La mala administración del dinero. C, lujos. En lujos tenemos como las vacaciones, la ropa de marca, el internet, etcétera. No podemos, cuando recibimos nuestro sueldo mensual y lo juntamos con el sueldo de nuestra esposa, venir a suplir los lujos y dejar a un lado las necesidades básicas o las carencias, porque allí ya tenemos un desorden en nuestro presupuesto. Tarde o temprano va a comenzar a afectar la relación matrimonial. Algunos consejos para evitar una crisis financiera. Algunos consejos para evitarles una crisis financiera. Letra A, mantén tus finanzas al día. ¿Cuál era la primera? No arriesgues tu estabilidad financiera haciendo compras innecesarias. Yo no quiero atacar a los hombres, pero ¿una moto en qué aporta? Hay recién casados aquí que tienen bebés que se querían comprar una moto. ¿Usted se imagina a su esposa con una guagua atrás? Si después de suplir las necesidades y las carencias, tú tienes dinero porque te va bien para los lujos, amén. Pero el tema es que muchos de los que están aquí, no es mucho lo que ganan. Quizás es el sueldo mínimo, quizás algunos un poquito más. Y suplir lujos, dejando a un lado las carencias y las necesidades básicas, eso es tener una mala cabeza. Eso es falta de sabiduría, que el día de mañana va a traer problemas en tu relación matrimonial. Tú no puedes pensar en una moto si tú no tienes casa propia. ¿Cuántos dicen amén? Antes de comprar o gastar, pregúntate, ¿es necesario? ¿Puedo vivir sin eso? ¿Va a requerir un mantenimiento costoso? Antes de comprar, pregúntate, ¿en qué va a beneficiar a la obra del Señor? Tienes que evaluar siempre tus compras y gastos basándote en necesidades. ¿Cuál era la segunda? La primera era necesidades básicas, la segunda era... ¿Cuál era la segunda? ¿Cuál era la segunda? Carencia. ¿Y la tercera cuál era? Los lujos. ¿Qué hay que suplir primero? Las necesidades básicas. Si queda dinero, ¿qué hacemos? Nos vamos con las carencias. Y si queda dinero, nos vamos con los lujos. ¿Cuántos dicen amén? B, evita prestar dinero. Da.
Éxodo 22, 25, que dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como él, como logrero, ni le impondrás usura. Lo que está diciendo es que sí podemos prestar plata, pero cuando prestemos plata, sea alguien que lo necesite. Si vamos a prestar dinero, tenemos que prestar, pero tiene que ser a alguien que realmente lo necesite. Y usura está hablando de no cobrar intereses. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Verso 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. La palabra dice que tenemos que prestar solo para lo que necesiten, no para despilfarrar. Lo siguiente que la palabra que leímos dice es: si le prestas a un pobre, obviamente no va a tener para devolvértelo. El que te lo va a devolver, dice, ¿quién va a ser? Dios. O sea, que Dios te lo pague es bíblico. Si prestas, que sea alguien que lo necesite de verdad y solo para lo que necesiten, sabiendo que no te lo podrá devolver. ¿Qué dijo Jesús acerca de prestar dinero o de pedir prestado? Lucas 6:34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Fuerte. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Salmo 37:21. ¿Qué dice Jesús acerca de el prestar dinero y el pedir prestado? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Se refiere a una persona que toma prestado y tiene para pagar, pero no paga. Eso es lo que está diciendo. La persona que pide prestado tiene para pagar y no paga. A esa persona Dios le llama impío. Consejos estamos viendo para evitar una crisis financiera en la casa. A: mantén tus finanzas al día. B: evita prestar dinero, sino que da. C: evita endeudarte o pedir préstamos. Evita endeudarte o pedir préstamos. Proverbios 22:7. Evita endeudarte o pedir préstamos. Esa es la letra C. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Escúchame bien, escríbeme allí: evita endeudarte o pedir préstamos. No es un pecado endeudarse, sino
darle un mal manejo al dinero prestado. ¿Lo está entendiendo? Tenemos que analizar este tema para que entendamos cuándo es pecado sacar un crédito. Estas dos preguntas nos darán la respuesta. Escuche bien, ¿cuándo es pecado sacar un crédito? ¿Cuáles son las razones por las que estoy pidiendo el crédito? ¿Y cómo será el pago? ¿Cuáles son las razones por las que estoy pidiendo el crédito y cómo será el pago? La palabra dice que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si pediste un crédito para comprarte un auto deportivo, Dios no va a suplir ninguna necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Si pediste un crédito para comprarte una casa y en vez de terminar la casa terminas gastando ese dinero para irte de vacaciones, no esperes que Dios supla para pagar esa deuda conforme a sus riquezas en gloria, porque eso no va a suceder. Si te quieres casar y sacar un crédito para comprarte un vestido de novia de 400,000 pesos, arriendo de un lugar, comida para 300 invitados, para, ¿cómo se dice? Hacer un contrato con una productora. No esperes que Dios supla tus necesidades para pagar esa deuda. Vas a tener que llorar porque tendrás que pasar por estrés, por dolores de cabeza y por muchas peleas en el hogar. Dios jamás va a respaldar la irresponsabilidad y la desorganización. Dios jamás va a respaldar el desorden. Antes de pedir un crédito, tienes que analizar para qué y cómo lo pagaré. ¿Para qué y cómo? Lucas 14:28. Estamos viendo los asesinos del matrimonio. El número 1 era el exceso de compromiso y el agotamiento físico. Y el número 2, el mal uso del dinero. Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lo que Jesús está diciendo es que no es pecado sacar un crédito si primero calculas si tienes para pagarlo. Para todo esto necesitamos la guía de Dios. ¿Cómo obtenemos la guía de Dios? Teniendo una relación con Dios, estando en oración. Para todo esto necesitamos la guía de Dios y la guía de nuestros pastores para tomar decisiones correctas en nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Me quedan 5 minutos. Póngase de pie. El tercer asesino del matrimonio es la falta de comunicación. No sé si tienen la foto que pedí que me puedan mostrar. ¿Tienes la foto del tabernáculo? ¿No? Diga la falta de comunicación. El tabernáculo de Moisés, que Dios estableció en el desierto, habla de 3 niveles de comunicación que Dios quería tener con el hombre, o que se dieron con el hombre. 3 niveles de comunicación. Escúcheme, el tabernáculo de Moisés, en primer lugar, tenía el patio exterior, que vendría siendo como el estacionamiento. Allí todo el pueblo tenía acceso, todo el pueblo. Allí estaba el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Todo el pueblo podía ingresar allí. En el tabernáculo de Moisés había un lugar, un poquito más adentro, que se llamaba el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santo. El lugar santo vendría siendo como aquí, el hall central de la iglesia. En el hall central
En el lugar santo solamente podían ingresar los sacerdotes, levitas. Y más adentro había un lugar solamente donde podía ingresar una sola persona, el sumo sacerdote, una vez al año. El lugar santísimo. Vendría siendo como la oficina, la que está allá atrás. Muy pocos tienen acceso allí. Tampoco se puede ingresar cuando uno quiere, porque es como mi lugar privado. Existen 3 tipos de niveles en la comunicación en el matrimonio. Están las relaciones de atrio. Las relaciones de atrio son todas las personas que conocemos. Nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, las cosas que conversamos, la comunicación que tenemos con ellos en el día, qué es lo que hablamos, hola, ¿cómo estás? Y sí, ¿cómo va la cosa? Nos reímos un poco. Pero de ahí hay relaciones del lugar santo. Son la gente con la que tenemos un poquito más de intimidad. No conversamos cosas tan superficiales. Conversamos un poquito más de la familia, quizás nuestros amigos, de la iglesia, quizás nuestro líder, etcétera. Pero allí están las relaciones del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía ingresar una persona. El lugar santísimo es el lugar donde yo soy vulnerable. Las relaciones del lugar santísimo son las relaciones donde yo me muestro vulnerable. ¿Por qué? Porque es allí donde yo me muestro tal y como yo soy. Es allí donde yo cuento mis miedos, mis temores, mis pecados, mis errores. Y la persona que tendría que ingresar a ese lugar de tu corazón tendría que ser tu esposo o tu esposa. La persona que tendría que ingresar a ese lugar santísimo tendría que ser tu mujer. Y mira lo que voy a decir, no tu pastor. No es malo que tengamos esa relación, pero ¿cómo es posible que hay cosas que yo sé y que no las sabe tu esposa? Uno de los problemas, yo hablo por los hombres, uno de los problemas que nosotros tenemos tenemos problemas para comunicarnos. Tenemos problemas para mostrar nuestra debilidad. Y yo me incluyo. Yo soy bien introspectivo. Me cuesta mostrar un poquito mis sentimientos, no con mi esposa. Pero la mayoría de los hombres, ¿cuál es lo que escuchamos siempre aquí? Habla con el pastor, mi amor. Ábrete con el pastor. Si a mí no me puede contar tus cosas, cuéntasela a él, cuéntasela a tu mentor, cuéntaselo a tu líder. ¿Cómo puede ser eso? Si la persona con la cual tú eres uno es con tu esposa, es con tu esposo, ¿cómo puede ser que hay cosas que tú no le puedas contar a él o a ella? Por eso, los asesinos del matrimonio, ¿cuál es la sangre de nuestra relación con Dios? Es nuestra relación con Dios, es nuestra comunión con Dios. La palabra comunión significa comunicación, koinonía. En el Nuevo Testamento, comunión. El griego koinonía, que significa comunicación, significa amistad, significa diálogo, pero también significa intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, no precisamente estamos hablando del acto sexual, sino que estamos hablando de abrir el corazón. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en los matrimonios es la falta de comunicación. ¿Cómo es posible que se levantan muy tempranito para trabajar, para estudiar, y llegan tan cansados a la casa que no hay tiempo para conversar? Y así pasan 5 o 6 días sin tener una conversación íntima, sin tener una comunicación íntima, una comunicación de calidad, donde se transmite
lo que me está preocupando en este momento, lo que me está entristeciendo en este momento, lo que está trayendo probablemente ansiedad a mi corazón en este momento. Entonces, hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos delante del Señor, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para administrar bien nuestro matrimonio. Amén. Yo le hablo a todos, le hablo a los que ganan almas. ¿Qué sacamos ganar al mundo y perder nuestra casa? Le hablo a los mentores. La iglesia, estamos haciendo un catastro en la iglesia de todos los que somos, pero mucha gente más de lo que tú piensas. La gente que se congrega el domingo es menos del 50% de lo que en realidad somos. Menos, mucho menos. Yo creo que somos el 30% de los que estamos aquí, de lo que realmente somos. Tenemos muchos corderitos. Tienes que aconsejar durante el día a este otro, tienes que trabajar, tienes que estudiar. Pero si hay una cosa que tú no puedes dejar de lado, es estar tiempo con tu mujer. Tú tienes que pasar tiempo con tu esposa. Tú tienes que dedicar un tiempo para hacer. Mire lo que voy a decir. Dígame macabeo, pele nomás, para hacer algo que ella quiera hacer. Yo creo que yo me considero exitoso porque tengo a una mujer feliz en mi casa. No tiene nada que decir y no dice nada tampoco, porque está feliz. Está contenta. Tiene un hombre que le hace todos sus gustos, que la regalonea, que le dedica tiempo para escucharla, para amarla. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer con sus mujeres. Arrepentirnos si le hemos estado fallando a ellas. Amén. ¿Están los hombres aquí? Yo no quiero que tú seas terco, como éramos con el viejo hombre antes de conocer a Jesús. No es que a mí no me gusta ser romántico. No es que yo no soy de esa onda de hacer carta. No es que yo demuestro mi amor trabajando. No seas terco. Te puedes quedar con tu terquedad y perder a tu mujer. Amén. Amén. Suela la música. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a tener un tiempo con Dios de adoración. Suela un poquito más la música.